Hoy en el espacio de grado CL vamos a hablar de la segunda parte de la teoría de la ley, en la cual es referente a los efectos de la ley. Pero antes de hablar de este tema, suscríbanse, denle like y compartan porque será manera de que tengan información y conocimiento respecto al derecho. Ahora sí, amigos y amigas, sin nada más que decir, comenzamos. Cuando hablamos de los efectos de la ley, pueden estudiarse desde cuatro puntos de vista, en cuanto a la sanción, en cuanto al tiempo, en lo relativo al territorio y respecto a las personas. En lo que es referente a los efectos de la ley en cuanto a la sanción, lo vamos a tener a lo señalado cuando hicimos referencia a las normas imperativas, prohibitivas y permisivas, y a las sanciones que pueden sobrevenir en caso de una infracción a dichas normas, ¿ok? Pero en esta oportunidad vamos a estudiar y analizar lo que es los efectos de la ley en cuanto al tiempo y en cuanto al territorio, porque son los más preguntados en los exámenes de derecho civil y en el examen de grado. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a analizar es el tema de los efectos de la ley en cuanto al tiempo. Y en primer lugar, vamos a hablar de la promulgación y publicación de la ley. La ley, como sabemos, debe formarse de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución Política de la República. En efecto, para que la ley sea obligatoria, es necesario que proceda a su promulgación y su publicación. Esto de acuerdo al artículo sexto del Código Civil que establece las condiciones necesarias para que la ley sea obligatoria y se deben cumplir con dos requisitos importantes. Uno, que sea promulgada por el presidente de la República y segundo, que sea publicado en el diario oficial o en otra forma dispuesta en la misma ley, según lo que agrega el artículo séptimo, inciso tercero del Código Civil. Entonces, en primer lugar, vamos a ver lo que es la promulgación, que es un acto por el cual el presidente de la República atestigua o certifica a la comunidad la existencia de la ley y ordena su ejecución. La promulgación, como dice el autor, es la partida de nacimiento de la ley, en la cual le da existencia auténtica, incontestable y que reviste de la fuerza coercitiva que antes carecía. La promulgación se verifica mediante un decreto supremo, en la cual se inserta en el texto de la ley. Y dicho decreto supremo lleva la firma del presidente de la República y del ministro respectivo, o de los ministros respectivos si la ley abarca materias de responsabilidad de dos o más ministros de Estado. En cambio, la publicación es el medio que se emplea para hacer llegar el conocimiento de la ley a los individuos. Es lógico que para exigir obediencia a la ley debe proporcionarse el medio para conocerla, y la publicación persigue entonces dar a conocer el texto legal. Entonces, el artículo séptimo del Código Civil regula lo relativo a la publicación de la ley, estableciendo que, en primer lugar, la ley debe publicarse mediante su inserción en el diario oficial. Segundo, que de la fecha de su publicación se entenderá conocido por todos los habitantes de la República, e incluso extranjeros. Tercero, que desde la fecha de su publicación será obligatoria. Cuarto, que para todos los efectos legales, la fecha de la ley será la de su publicación. Y por último, que no obstante lo anterior, en cualquier ley podrá establecerse reglas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha en que la ley de que trate entre vigencia. Por regla general, será que la ley se hace obligatoria, es decir, entra en vigencia desde la fecha de su publicación. Sin embargo, en cualquier ley podrá establecerse una fecha distinta de vigencia. Entonces, el espacio de tiempo que media entre la publicación de la ley y su vigencia plena propiamente tal es denominada como vacancia de la ley. Y en este punto, los plazos prolongados de vacancia legal se establecerán en leyes que marquen un cambio acentuado del régimen jurídico o en leyes que por su complejidad requieren tiempo para ser cabalmente conocidas y aplicadas. Por ejemplo, en la reforma procesal penal, en cuyas normas ha tenido una vigencia gradual. Ahora vamos a ver la presunción o ficción de conocimiento de la ley. El artículo séptimo, inciso primero del Código Civil, establece que desde la fecha de su publicación la ley se entenderá conocida por todos. A su vez, el artículo octavo dispone que nadie podrá alegar ignorancia de la ley después de que haya entrado en vigencia. Descansan estas disposiciones en el principio de que la ignorancia del derecho no excusa su incumplimiento, consecuencia a su vez del principio fundamental del Código Civil en la cual es la omnipotencia de la ley. Entonces, en este punto se habla más bien de una ficción legal, en la cual por la necesidad social de que nadie eluda el cumplimiento de la ley, y se finja con el hecho de su publicación que nadie ignora sus preceptos, impidiendo así que nadie alegue su ignorancia.
Y con respecto a lo anterior, también se ha señalado para algunos que la disposición del artículo 706, inciso final del Código Civil, acerca que el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario, no tendría una aplicación general, sino circunscrita a la posesión. Igual cosa ocurriría tratándose del artículo 1452 del Código Civil, en cuanto a que el error sobre el punto de derecho no vicia consentimiento. Tal posición doctrinaria nos parece sumamente discutible, considerando la fuerza del artículo octavo, respecto de la cual los artículos 706, inciso final, y el 1452 del Código Civil no son sino aplicaciones. La referida presunción de mala fe tendría entonces, en nuestra opinión, un alcance general. ¿Ok? Se suelen señalar también diversos casos en los cuales el error de derecho puede alegarse sobre la base de la buena fe. Así, por ejemplo, en los casos de los artículos 2297 y 2299 del Código Civil, se habla del cuasi contrato del pago de lo no debido, en las cuales quien pagó una suma de dinero o entregó una cosa a otro creyendo que estaba legalmente obligado a ello, puede solicitar la repetición o la devolución de lo que pagó o entregó, amparándose incluso por un error de derecho. Otro caso sería el artículo 1683 del Código Civil referido a la nulidad absoluta. Tal precepto establece que puede alegarse la nulidad absoluta por todo el que tiene interés en ello, excepto que el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber del vicio que lo invalidaba. Así, si la persona no tuvo conocimiento de la ley, en virtud de la cual el acto o contrato es considerado nulo, le es permitido invocar la nulidad de dicho acto jurídico. También hay otro caso que podemos ver en el artículo 972 del Código Civil, refería a la incapacidad para suceder que afecta a la persona que a sabiendas de la incapacidad haya prometido al difunto hacer pasar sus bienes o parte de ellos bajo cualquier forma a una persona incapaz para suceder al causante. Si la promesa se hizo desconociendo la ley en la que él prometió, no operaría en su perjuicio la causal de incapacidad. Y para algunos autores también se podría aplicar el caso del artículo 51 de la Ley del Matrimonio Civil. Ahora, respecto a la derogación de las leyes. Como concepto, consiste en la derogación en la cesación de la eficacia de una ley en virtud de otra ley posterior. Se priva a la primera de su fuerza obligatoria reemplazando o no sus disposiciones por otras. El fundamento de la derogación de la ley la encontramos en la permanente evolución de la sociedad, en la cual exige constantemente nuevas formas jurídicas de acuerdo al momento histórico en que se vive. Cabe considerar con todo un caso en que la derogación no opera en virtud de otra ley que así lo disponga, o sea, cuando el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de un precepto legal. Ahora vamos a ver las clases de derogación. En primer lugar tenemos la derogación expresa, orgánica y tácita. Cuando nos referimos a la derogación expresa es cuando la nueva ley dice explícitamente que deroga la antigua. Por ejemplo, el artículo final del Código Civil. Cuando la derogación es tácita, es cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. Se funda en que existiendo dos leyes contradictorias de diferentes épocas, debe entenderse que la más nueva ha sido dictada por el legislador con el propósito de modificar o corregir la ley más antigua. Con todo, como no debe llevarse esta presunción más allá de su razón y objeto, la derogación tácita, de acuerdo al artículo 53 del Código Civil, deja vigente todo aquello de las leyes anteriores que no pugnen con las disposiciones de la nueva ley. Por último, la derogación orgánica es la que produce cuando una ley disciplina toda la materia regulada por una o varias leyes precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de la antigua ley y la nueva. Si el legislador ha reordenado toda la materia, es forzoso suponer que ha partido de otros principios directivos, en las cuales, en sus variadas y posibles aplicaciones, podrían llevar a consecuencias diversas y aún opuestas a las que se pretende si se introdujera un precepto a la ley antigua, aunque no fuera incompatible con la norma de la nueva ley. ¿Ok? Y para que tenga valor y lugar la derogación orgánica, es menester que la nueva ley regladamente se dé en una forma completa, en una materia o en un organismo dado.
El determinar si una materia está o no enteramente regulada por la nueva ley depende no del mayor o menor número de disposiciones que contenga la ley nueva en relación con la antigua, sino de la intención revelada por el legislador para abarcar con nuevas disposiciones toda una materia. Ahora vamos a ver la derogación total o parcial. La derogación en cuanto a su alcance puede ser total o parcial. La derogación total suprime por completo la ley antigua, sea que se limita a establecer la supresión, sea que reemplace por otras disposiciones. Y por la derogación parcial se suprime uno o más preceptos de la ley antigua, sustituyéndolos y no por otros, quedando el resto de las disposiciones vigentes. En cuanto ahora a la derogación en relación con la ley general y ley especial, si con posterioridad a la promulgación de una ley general se dicta una ley especial sobre una misma materia, es indudable que ésta prevalece sobre la primera en todo lo que sea incompatible. La ley especial deroga las disposiciones de otras leyes generales que no pueden coexistir con las normas de la primera. Lo anterior resulta de la aplicación del principio de la especialización, así como también de los principios de la derogación tácita. Y sin embargo, la ley no derogará las normas de la ley general, si éstas son inconciliables con la primera. En tal caso, las normas generales se aplicarán supletoriamente en lo no regulado por la ley especial. Por ejemplo, las normas del Código Civil relativas a los contratos de arrendamiento, en la cual tendrán aplicación supletoria para la materia no resuelta de la Ley 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos o el Decreto Ley 993 sobre arrendamiento de predios rústicos. El problema más complicado cuando una ley especial sucede a la ley general, en la cual la doctrina se apoya en el aforismo de que la ley posterior general no deroga la ley anterior especial, sostiene en este punto que las disposiciones especiales deben ser derogadas expresamente por la ley general posterior. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los efectos de la derogación de la ley derogatoria, una vez derogada, no revive por el solo hecho de derogarse la ley derogatoria. ¿Ello por qué? En primer lugar, la nueva ley nada puede haber dispuesto respecto a las situaciones jurídicas disciplinadas por las leyes anteriores, con la cual lisa y llanamente queda abolida la correspondiente institución jurídica o queda gobernada por normas o principios generales. O en segundo lugar, si la nueva ley algo dispuso, significa que se aplican sus disposiciones aun cuando sean idénticas a las disposiciones que a su vez fueron suprimidas por la ley derogatoria, también abolida ahora. Es necesario, por tanto, que una ley devuelva expresamente su vigor a la ley derogada. La simple abrogación de la ley derogatoria no puede por sí sola dar vida a lo que ya no existe. Y es lógico que así sea, teniendo presente que la ley es una declaración positiva y actual del legislador. Las leyes que vuelven a poner en vigor una ley derogada reciben el nombre de leyes restauradoras o restablecedoras. Ahora, en cuanto a las causas intrínsecas que producen una cesación de la eficacia de una ley, si bien la derogación constituye la causa más frecuente de la cesación de la eficacia legal, existen otras causas llamadas intrínsecas, porque van implícitas en la misma ley. Y tales causas intrínsecas son, en primer lugar, el transcurso del tiempo fijado para la vigencia de la ley. En segundo lugar, la consecución del fin que la ley se propuso alcanzar. En tercer lugar, la desaparición de una institución jurídica o la imposibilidad de un hecho que era presupuesto necesario de la ley. Por ejemplo, habiendo sido derogada la pena de muerte, salvo para el ámbito del derecho penal militar, todos los preceptos que partían en la base de su existencia dejaron por esa sola circunstancia de producir efecto. A continuación vamos a hablar del efecto inmediato y efecto retroactivo de la ley. En primer lugar, tenemos que hablar de los aspectos generales de este tema. Respecto a la vigencia y obligatoriedad de la ley, puede distinguirse tres periodos. Tres. Primero, el periodo que media entre la entrada en vigor de la ley y la derogación de la misma. En segundo lugar, el periodo anterior a la entrada en vigor a la ley. Y tercero, por último, el periodo posterior a su derogación. Normalmente, una ley es obligatoria desde el día en que se publica o desde una fecha posterior que la misma ley establece,
y su vigencia se extiende hasta que es derogada por otra ley o transcurra el plazo o acaece el hecho que fija su extinción. En este punto, la ley rige todos los hechos y actos que se realizan durante el periodo determinado. Los hechos, relaciones o situaciones jurídicas que han surgido y producido todos sus efectos bajo el imperio de una ley antigua no son naturalmente alcanzados por la nueva norma. El problema se presenta con respecto a los hechos relacionados o situaciones jurídicas que han surgido al amparo de una ley y que por cualquier razón vienen a desarrollarse o a producir todos o algunos de los efectos cuando dicha norma ya no rige y tiene imperio otra. En estos casos cabe preguntarse entonces qué ley debe aplicarse, si la antigua o la nueva ley. El artículo 9 del Código Civil contiene al respecto un precepto universalmente aceptado, en la cual la ley solo puede disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Y dos reglas al respecto contiene el precepto. Primero, que la ley dispone para el porvenir, en la cual rige todos los actos y situaciones que se produzcan con posterioridad a su vigencia. Y segundo, la ley nada dispone sobre los hechos pasados realizados con anterioridad a su vigencia, en la cual esta segunda regla constituye el principio de la no retroactividad de la ley. Cuando la ley nueva alcanza con sus efectos al tiempo anterior a su vigencia, internándonos en el dominio de la antigua norma, se dice que se tiene efecto retroactivo, porque una ley vuelve sobre el pasado. Cuando la ley nueva rige sobre ella sola, exclusivamente, es desde el día en que entra en vigor todos los actos y situaciones que se produzcan en el futuro, en la cual hablamos del efecto inmediato de la ley. En dicho contexto, la ley nueva no permite la subsistencia de la ley antigua, ni siquiera para las situaciones jurídicas nacidas en el tiempo en que esta última regía. Los efectos de tales relaciones jurídicas que se produzcan después de entrar en vigencia la nueva ley se regirán por esta en virtud de lo señalado en el efecto inmediato. Las leyes procesales suelen tener efecto inmediato. La regla general es el efecto inmediato de la ley. Lo excepcional es el efecto retroactivo. Sin embargo, la ley antigua, a pesar de haber sido derogada, continúa rigiendo en aquellos contratos celebrados bajo su vigencia. En este caso, entonces, no hay efecto inmediato de una ley nueva, sino que una ultraactividad de la ley antigua. ¿Ok? Ahora, con respecto al segundo punto, que es la justificación de la irretroactividad, las razones que han determinado el establecimiento de este principio se relacionan directamente con la seguridad jurídica. Ninguna seguridad y confianza tendrían los particulares si su patrimonio, su condición personal y los efectos de sus actos y contratos fueren a cada instante puestos en discusión, modificados o suprimidos por un cambio de parecer por parte del legislador. Entonces, el interés general exige que lo hecho regularmente bajo una ley sea constituido válido e inamovible, no obstante la mudanza en la legislación. ¿Ok? En cuanto al principio de la irretroactividad ante el legislador, en materia civil, el principio de irretroactividad se halla consagrado en el Código Civil y no en la Constitución Política. Por lo tanto, no puede hablar el legislador, ya que este solo está subordinado a la Constitución. Distinto sería el caso en materia penal, que conforme al artículo 19, número 3 de la Constitución, el precepto que dispone que nadie puede ser juzgado sino por un tribunal establecido con anterioridad y que ningún delito se castigará con otra pena que lo que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. En este punto, la ley desfavorable al inculpado será inconstitucional si es retroactiva. A contrario censo, la ley más favorable beneficiará tanto al inculpado como al condenado y pondrá en consecuencia tener un efecto retroactivo. Esto de acuerdo al artículo 18 del Código Penal. En materia civil, existe sin embargo una prohibición indirecta de la retroactividad en rango constitucional. O sea, es la norma del artículo 19, número 24 de la Constitución que consagra la protección del derecho de propiedad. Dispone dicho precepto que nadie puede ser privado de su dominio sino por expropiación por causa de utilidad pública y pagando al afectado la pertinente indemnización. En consecuencia, cualquier ley que atentare contra el derecho de dominio
habido bajo el imperio de una ley anterior será inconstitucional. En síntesis o en resumen, el legislador tiene la libertad para dictar leyes retroactivas, salvo en materia penal, al menos que la nueva ley sea más favorable, y en materia civil respecto al derecho de dominio. Ahora, en cuanto al principio de la irretroactividad ante el juez, el artículo 9 del Código Civil, como toda ley es obligatoria para el juez, este no puede aplicar una ley con efecto retroactivo, salvo que la misma ley así lo disponga, caso en la cual está obligado a aplicarla con este efecto. Dicho artículo 9 del Código Civil contiene pues una prohibición para el juez, pero no para el legislador. Pasando por otro tema, tenemos que ver la retroactividad, en la cual la retroactividad debe ser expresa. El juez no puede eludir la prohibición del artículo 9 del Código Civil bajo el pretexto de una intención tácita del legislador. O sea, o en otras palabras, no es posible aceptar una retroactividad implícita o tácita. Si se define la retroactividad en su sentido estricto como la acción de volver sobre hechos consumados, el legislador solo puede imponerla de manera expresa. Ello porque dicha retroactividad es contraria a la función del juez, que es simplemente declarativa del derecho. La misión del juez es buscar y determinar los efectos jurídicos producidos en el pasado, lo que no puede hacer sino conforme a la ley vigente al momento en que tales efectos se produjeron. Y la jurisprudencia, en este punto, ha resuelto que la retroactividad es una regla de excepción que debe interpretarse y aplicarse de forma restrictiva, de acuerdo a los propios términos. Ahora vamos a ver la teoría de los derechos adquiridos y de las simples expectativas. Esta puede enunciarse así. Una ley es retroactiva cuando lesiona intereses que para sus titulares constituyen derechos adquiridos, en virtud de una ley antigua, pero no lo es cuando solo vulnera meras facultades legales o simples expectativas. Entonces, el juez no debe, en una controversia que recae sobre un derecho adquirido bajo la ley procedente, aplicar una ley nueva, pero puede hacerlo si el juicio versa sobre un hecho que bajo la ley antigua solo constituía una mera facultad legal o una simple expectativa. Entonces, se va a entender por derechos adquiridos todos aquellos derechos que son consecuencia de un hecho apto para producirlo bajo el imperio de una ley vigente al tiempo que el hecho se ha realizado y que han entrado inmediatamente a formar parte del patrimonio de la persona sin que importe las circunstancias de que la ocasión de hacerlos valer se hace presente en el tiempo en que otra ley rige. Los derechos adquiridos entran al patrimonio por un hecho o acto del hombre o directamente por el Ministerio de la Ley. Las facultades legales constituyen el supuesto para la adquisición de derechos y la posibilidad de tenerlos y ejercerlos. Por ejemplo, la capacidad y la facultad para testar. En cuanto a las simples expectativas, son las esperanzas de adquisición de un derecho fundadas en la ley vigente y aún no convertidas en derecho por falta de alguno de los requisitos exigidos por ley. Por ejemplo, la expectativa a la sucesión del patrimonio de una persona viva o la expectativa de adquirir por prescripción el dominio. Ahora bien, la ley nueva no puede lesionar si el legislador le ha dado efecto retroactivo los derechos adquiridos, pero sí puede vulnerar las facultades legales y las simples expectativas, porque ni aquellas ni estas constituyen derechos que hayan entrado definitivamente a formar parte del patrimonio de una persona. De lo anterior se deriva una consecuencia importante, puesto que en el patrimonio no entran sino los derechos privados. Toda una serie de derechos se sustrae al principio de la irretroactividad, como son los que derivan de las normas del derecho público, que no pueden dar lugar a los derechos adquiridos. Ahora, tenemos que hablar de las situaciones jurídicas a continuación, en la cual como concepto se definen como la posición que ocupa un individuo frente a una norma de derecho o una institución jurídica determinada. Plantea que esta noción de situación jurídica es superior a la del derecho adquirido, porque no necesariamente tiene como esta un carácter subjetivo, pudiendo aplicarse a situaciones como la del menor, el interdicto, el pródigo, etc. Respecto a estos estados no podemos hablar de derechos adquiridos, pero sí de una situación jurídica. También es superior esta noción a la de la relación jurídica, pues esta presupone una relación directa entre dos personas, lo que no ocurre en la situación jurídica, que puede ser unilateral y oponible a todos.
El número de situaciones jurídicas es infinita, siendo papel de diversas ramas del derecho para definir y determinar sus efectos. Así en el derecho de las personas, bajo este punto de la situación jurídica, encontramos, por ejemplo, la situación del cónyuge, la del cónyuge separado, la del divorciado, la del hijo matrimonial o no matrimonial, o de adoptado, la que corresponde a diversas incapacidades, tanto la del tutor o curador. En el derecho de bienes tenemos el propietario, el usufructuario, el titular activo o pasivo de la servidumbre, el acreedor hipotecario, entre otras. En el derecho a las obligaciones tenemos el del acreedor o deudor, del vendedor o comprador, del arrendador o arrendatario, del autor o víctima del daño, etc. En el derecho de las sucesiones, la del heredero legitimario, la del legatario, la del heredero beneficiario, etc. Entonces, sintetizando los planteamientos de Rouvier acerca de la situación jurídica, tenemos las siguientes consecuencias. En primer lugar, en cuanto a su situación, rige la ley antigua. En cuanto a sus efectos, hay que distinguir, en primer lugar, los ya acaecidos, en la cual rige la ley antigua. Y en segundo lugar, los que se producen a partir de la vigencia de la ley nueva, en la cual regirán por esta la excepción, por ejemplo, de los contratos vigentes de aquellos cuyo estatuto lo fijen libremente los contratantes. Y por último, en cuanto a su extinción, hay que distinguir de nuevo si se produjo bajo la vigencia de la ley antigua, en la cual no puede alterarse por la ley nueva, en la cual solo rige por la ley antigua. Y por último, si se produce a partir de la vigencia de la ley nueva, se regirá por esta. Y la excepción de esta serán los contratos vigentes de aquellos cuyo estatuto lo fijen libremente los contratantes. Ahora vamos a ver la ley sobre el efecto retroactivo de las leyes. La finalidad y el contenido de la ley. Esta ley fue promulgada en 1861 y que tiene por objeto, como dice el artículo primero, decidir los conflictos que resulten de la aplicación de las leyes dictadas en diversas épocas. Abarca por ello diversas materias. Se funda en la ley en la teoría de los derechos adquiridos y en las meras expectativas, pero en algunos puntos se aparta de sus soluciones y establece otras que han parecido más justas y adecuadas por parte del legislador. En los artículos segundo y noveno de esta ley se ocupa de las personas naturales, aunque varios artículos han quedado tácitamente derogados con la promulgación de la ley 19.585. El artículo décimo se refiere a las personas jurídicas. De los artículos 12 al 17 de los bienes, de los artículos 18 al 21 de las sucesiones, del 22 y 23 respectivamente de los contratos y del artículo 24 de las normas de los procedimientos, y además de los artículos 25 y 26 sobre la prescripción. Y en primer lugar vamos a hablar de las leyes sobre el Estado civil. El artículo 304 del Código Civil define el Estado civil como la calidad de un individuo en cuanto lo habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles. Se trata de un concepto defectuoso, más parecido al de la capacidad, y nos explica la naturaleza del Estado civil. Más apropiadamente se puede definir como la calidad permanente que ocupa un individuo en la sociedad en orden a las relaciones de familia, en la cual habilita para ejercer ciertos derechos y que le impone un conjunto de obligaciones. En el marco de la ley que estamos analizando se distingue entre el Estado civil adquirido y el que aún no ha sido adquirido. En cuanto a la adquisición del Estado civil, el artículo segundo de esta ley señala la posibilidad de adquirir un Estado civil es una mera expectativa. Y mientras no se adquiera e incorpore a una persona, quedará dicha expectativa regida por la ley nueva. O sea, solo podrá adquirir el Estado civil conforme a las leyes vigentes. Por ejemplo, un ejemplo de la adquisición del Estado civil es cuando un menor adulto de 16 años pretendía casarse bajo la vigencia de la antigua ley del matrimonio civil. Pero al entrar en vigencia la ley 21.515 del año 2022, se exige tener cumplido los 18 años de edad. Entonces, en ese sentido, debe esperar a cumplir tal edad. Ahora, respecto a la mantención del Estado civil, artículos 3, 5 y 6 de la ley, conforme al artículo 3, inciso primero de esta ley, el Estado civil se mantiene, aunque la ley en virtud de la cual se contrajo se puede modificar.
Así, si un menor de 16 años hubiera contraído matrimonio antes de la ley 21.515 del año 2022, conservará su estado civil de casado, aunque a partir de esa fecha, la ley exige tener 18 años cumplidos para contraer matrimonio. En cuanto a los efectos del estado civil, se rigen por las disposiciones de la nueva ley. El artículo tercero, inciso segundo de esta ley se refiere a los efectos del estado civil en general, y el artículo cuarto alude a los efectos del derecho legal del goce y de la administración que el padre y la madre tienen en los bienes del hijo no emancipado. Por ejemplo, si la ley nueva dispone que los padres deberán obtener autorización judicial para gravar o enajenar los bienes muebles preciosos o con valor de afección del hijo no emancipado. En cuanto a las leyes ahora sobre las personas jurídicas, el artículo 10 de la ley se remite a esta materia al artículo tercero de dicha ley en cuestión, que las personas jurídicas reciben igual tratamiento que las personas naturales. Por ende, si bien no puede desconocer por una nueva ley la existencia de las personas jurídicas constituidas con anterioridad bajo el imperio de una ley antigua en cuanto a sus derechos y obligaciones, quedarán supeditados a lo que disponga la nueva ley. Por ejemplo, la nueva ley dispone que para constituirse una hipoteca con una sociedad anónima, aún para garantizar obligaciones propias, se requerirá aprobación de una junta extraordinaria de accionistas. Tal exigencia regirá para las sociedades constituidas antes y después de entrar en vigencia el precepto legal que así lo disponga. Ahora, en cuanto a las leyes acerca de la capacidad, hay que distinguir al respecto entre la capacidad de goce y la de ejercicio. El concepto de capacidad es la aptitud de una persona para adquirir derechos o contraer obligaciones y poder ejercerlos y cumplirlas por sí misma. En cuanto a la capacidad de goce, es la aptitud de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. En cambio, la capacidad de ejercicio es la aptitud de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones, y poder ejercerlas y cumplirlas respectivamente sin el ministerio o autorización de otra persona. En este punto, el artículo séptimo, inciso segundo de esta ley, se refiere a la capacidad de goce, y esta queda sometida a las nuevas leyes. Si una persona, bajo el imperio de una ley, tiene aptitud para adquirir ciertos derechos, la pierde si se dicta otra ley que le niega esa aptitud o exige otras condiciones para constituirla. Lo anterior, debido a que la capacidad de goce constituye una abstracta facultad legal, es decir, en otras palabras, es un supuesto para la adquisición de un derecho. La capacidad de goce no es en sí un derecho adquirido, sino un supuesto que habilita para contraer tal derecho. Naturalmente que la regulación de la capacidad de goce por una ley nueva debemos entenderla en el contexto de la adquisición de los derechos particulares. Por ejemplo, el derecho del hijo de filiación no matrimonial de adquirir el estado civil de hijo de filiación matrimonial con el matrimonio posterior de sus padres o la posibilidad que tenemos de comprar un bien raíz en tal región o zona del país. O sea, bajo ningún aspecto, una ley nueva podría desconocer por completo la capacidad de goce de una persona, pues ello equivaldría a desconocer su carácter de persona, habida cuenta de la capacidad de goce es inherente a la personalidad como un atributo de la personalidad. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la capacidad de ejercicio, de acuerdo al artículo octavo de esta ley, tal capacidad no se puede perder por una ley nueva, porque se considera incorporada a nuestro patrimonio. Así, por ejemplo, si una nueva ley establece que la mayoría de edad se alcance a los 21 años nuevamente, aquellos que lo hubieran adquirido a los 18 años en conformidad a la ley antigua no pierden su capacidad de ejercicio, aunque no tengan 21 años al tiempo de promulgarse la nueva ley. Por tanto, la capacidad de ejercicio subsiste bajo el imperio de la nueva ley, aunque ésta exija condiciones diversas para su adquisición. Con todo, en la práctica, la capacidad de ejercicio, aunque no se pierda, puede verse severamente limitada por la nueva ley, pues en cuanto a su ejercicio, a sus efectos rigen las disposiciones de la nueva ley, y en todo caso, estas no alcanzan a los actos jurídicos ejecutados con anterioridad a esta. Ahora, respecto a las leyes relativas a los bienes. El artículo 12 de esta ley tiene dos reglas al respecto. Uno, que los derechos reales adquiridos bajo una ley subsistirán bajo el imperio de la otra. Y segundo, en lo que se refiere a los efectos de tales derechos, como los goces, cargas y extinciones en las cuales prevalecerán las disposiciones de la nueva ley.
Aquí se aprecia claramente la aplicación del principio de los derechos adquiridos. El derecho en sí mismo permanece intangible, porque incorporado al patrimonio por un título propio, o sea, por la actividad de una persona, constituye un derecho adquirido. Pero no ocurre lo mismo en lo tocante a las facultades anexas al derecho, porque éstas entran al patrimonio por un título general, o sea, la ley. Por ello, la ley nueva puede, sin caer en retroactividad, someter dichas facultades anexas a su imperio. Este artículo 12 otorga a las nuevas leyes efectos retroactivos, pues al decir que un derecho adquirido en conformidad a una ley se extinguirá por los medios que señale una ley posterior que afecte directamente al derecho. Debemos recordar que en Chile las leyes sobre el derecho de propiedad son irretroactivas por disposición constitucional conforme al artículo 19, número 24 de la Constitución. Y los artículos 16 y 17 referidos al derecho real de servidumbre, por ejemplo, reafirman el principio del artículo 12 de esta ley. Ahora, respecto a las leyes relativas a la posesión, el artículo 13 alude a ella. La misma crítica que se hace al artículo 12 se suele formular respecto al artículo 13, en la cual la irretroactividad de las leyes sobre la posesión no sería ilusoria. Si adquiría la posesión de una cosa bajo el imperio de una nueva ley, no puede conservarse bajo otra posterior, sino por medios que esta última establece, y es indudable que no puede hablarse de irretroactividad. Pero la crítica en este caso es injustificada, porque existe una diferencia sustancial entre la naturaleza jurídica de un derecho real y la posesión. Esta última no es un derecho, sino un hecho jurídicamente protegido que a través de la prescripción adquisitiva puede conducir a un derecho. En consecuencia, mal podría tratarse de un derecho adquirido. Se trataría nada más y nada menos que de una mera expectativa. Respecto a los derechos deferidos bajo una condición, se pone el artículo 14 de esta ley en la hipótesis que una nueva ley modifique el plazo dentro de la cual deba cumplirse una condición para adquirir un derecho. Si la nueva ley establece que la condición se entenderá fallida de no cumplirse dentro de cierto plazo y por ende no se va a adquirir el derecho, en este punto hay que distinguir dos aspectos. Uno, que el derecho subsistirá bajo el imperio de la ley nueva por el tiempo que señala la ley precedente. Y en segundo lugar, pero si el tiempo señalado por la ley precedente para cumplir la condición fuere mayor que el plazo señalado por la ley nueva, es contado de tal plazo desde la fecha en que la última ley empieza a regir, la condición deberá cumplirse dentro del referido plazo, so pena de tenerse por fallida. Por ejemplo, para el cumplimiento de una condición de la cual depende la restitución de un fideicomiso, el Código Civil fija como plazo máximo 5 años contados desde la delación de la propiedad fiduciaria al propietario fiduciario. Por ende, si se dejó un legado a Juan, consistente en un inmueble, pero sujetando su dominio al gravamen de pasar a Isabel si ésta jura como abogada. Ella debe cumplir con esta condición en lo expresado en el plazo de 5 años. Ahora bien, si el Código Civil fuere modificando cuando iba transcurriendo un año y se estableciera en el nuevo texto legal que la condición debe cumplirse en el plazo de 3 años, a Isabel solo le restará para jurar como abogado el plazo de 3 años y no de 4 años de haber continuado rigiendo la norma antigua. A continuación, vamos a hablar de la prohibición de usufructos, usos, habitaciones y fideicomisos sucesivos. El artículo 15 de esta ley dice que la norma no hace sino reiterar las prohibiciones contenidas en los artículos 745 y 769 del Código Civil y se justificó al promulgarse la ley sobre el efecto retroactivo de las leyes para aquellos usufructos, fideicomisos sucesivos, entre otras, en las cuales se encontraban vigentes en aquel momento. Ahora, en cuanto a las leyes relativas a la sucesión por causa de muerte, los artículos 18 y 19 de esta ley se refieren a la sucesión testada. El artículo 20, inciso primero de esta ley, se refiere a la sucesión intestada. Las sucesiones se rigen por la ley vigente al tiempo de la apertura, esto es, por la ley que impera al momento de la muerte del causante, de acuerdo al artículo 955 del Código Civil, y por consiguiente, dicha norma determina la capacidad e incapacidad de los asignatarios, todo lo relativo al desheredamiento, a la partición de bienes, al derecho de transmisión y al de representación, entre otras. Vamos a ver el primer caso en la cual se refiere a la sucesión testamentaria.
y es preciso distinguir en todo testamento los requisitos externos e internos. En cuanto a los requisitos externos o solemnidades que la ley exige para la validez del testamento y para su prueba, se rigen por la ley vigente al otorgamiento del testamento. En cambio, en cuanto a los requisitos internos, que dicen relación con la capacidad y la libre y espontánea voluntad del testador, el artículo 18 de esta ley nada dice al respecto. Y la doctrina ha sido contradictoria a este punto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el doctrinario Clemente Fabres afirma que la capacidad y la libre voluntad del testador se rigen por la ley vigente al tiempo de la muerte del mismo, porque el testamento es un simple proyecto que no cobra eficacia sino con la muerte del testador, y si el legislador cree que no está perfecta la voluntad, sino cumpliendo con los requisitos que impone una ley nueva, es natural que lo exija para todos aquellos que mueran después de promulgada la ley que lo establece. Y por otro lado, tenemos a Alessandri, en la cual lo más aceptable es que los requisitos internos del testamento se rijan por la ley vigente al tiempo de su otorgamiento. ¿Ok? Ahora, respecto a las disposiciones testamentarias, el contenido del testamento está sujeto a la ley vigente al tiempo de la muerte del testador. Obedece lo anterior a que las disposiciones del testador se reputan dictadas inmediatamente antes de su muerte, ya que el testamento es esencialmente revocable y solo produce sus efectos al fallecer el testador. El derecho del heredero o legatario nace con la muerte del testador y es entonces cuando debe ser capaz y digno de recoger su asignación. Si lo era una ley nueva, no puede quitarle su derecho, ya que se ha incorporado a su patrimonio y por ende puede transmitir a su vez a sus propios herederos, junto con los demás bienes. Pero si la nueva ley se ha dictado antes de la muerte del testador, ella afectará al asignatario, sin que por ello tenga efecto retroactivo, porque solo destruye una mera expectativa, no un derecho adquirido. Por ejemplo, si la nueva ley dispone antes del fallecimiento del testador que será incapaz de suceder el abogado que hubiera redactado dicho testamento. El artículo 19 de esta ley es una consecuencia del principio anterior. Por ejemplo, si hoy un testador deja todos sus bienes a un extraño y no respeta por tanto las asignaciones forzosas, o sea, la que está obligado a hacer a ciertas personas por mandato de la ley, y si antes de su fallecimiento se dicta una nueva ley que suprime tales asignaciones forzosas, sus disposiciones testamentarias tendrán pleno efecto. Podríamos decir que en este caso las disposiciones testamentarias cobran eficacia con posterioridad al otorgamiento del testamento. Ahora, respecto a la sucesión intestada o ad intestato, la misma regla que el artículo 18 establece sobre las disposiciones testamentarias se aplica a la sucesión intestada. De tal forma, el que era incapaz según la antigua ley puede recibir la asignación si a la apertura de la sucesión de la nueva ley lo considera capaz. Por el contrario, el que era capaz de suceder bajo la antigua ley no podrá recoger la herencia si al instante de su delación es incapaz con arreglo a la nueva ley. La delación, no se olviden, que es el actual llamamiento de la ley a aceptar o repudiar la herencia o legado, y que se hace al momento de morir el causante. Ahora, en cuanto al derecho de representación, el artículo 20 de esta ley se refiere a este derecho, definido a su vez en el artículo 984, inciso segundo del Código Civil, que dispone el inciso primero de este artículo 20, que tal derecho se regirá por la ley vigente a la apertura de la sucesión. Por ejemplo, si mañana se estableciera por una ley el derecho de representación, solo tiene cabida hasta el segundo grado de parentesco en línea recta y no hasta el infinito como ocurre ahora. Y si la sucesión se abre bajo el imperio de la ley nueva, los bisnietos del causante, que en conformidad a la ley antigua podrían heredar por derecho de representación, ahora no lo podrían hacer, porque son parientes en tercer grado del causante. Dispone ahora el inciso segundo de este artículo 20 que ante un cambio de legislación, si en el testamento se había llamado a suceder según las normas del derecho de representación, en este caso el testador ha instituido heredero a una persona determinada y en caso de llegar a faltar, dispone que debe ser llamado a las personas que tienen derecho a representar al primer heredero.
Esta hipótesis dice la ley que para la determinación de esas personas se atenderá a la ley vigente a la fecha en que se otorgó el testamento. En otras palabras, si la nueva ley dispone que otros serán los llamados a representar al primer heredero, se preferirá a los que podrían haber concurrido bajo el imperio de la ley antigua. Ahora, por último, respecto a la partición y adjudicación. El artículo 21 de esta ley dice que en la partición y adjudicación subconsecuente de una herencia o legado van a regir las normas vigentes a la época de la delación de la herencia, o sea, vigentes al momento del fallecimiento del causante por regla general. Ahora, respecto a las leyes relativas a los contratos, dispone el artículo 22 que las leyes vigentes al tiempo de celebrar un contrato se entenderán incorporadas en el mismo, y en consecuencia, dichas leyes determinan tanto los requisitos necesarios para la validez del contrato como el alcance de los derechos y obligaciones en él generadas. Por ende, todo lo relativo a los requisitos internos o de fondo de un contrato, o sea, el consentimiento exento de vicios, la capacidad, el objeto lícito y la causa lícita, y así todo lo concerniente a sus solemnidades, ha de entenderse cumplido conforme a la ley vigente a la época de su celebración. Tal contrato fundado en lo expresamente estipulado en la legislación vigente que le sea aplicable e incorporar en el contrato como un estatuto jurídico residual o supletorio de la voluntad, en la cual se dará una ley para los contratantes, de acuerdo al artículo 1545 del Código Civil. En este punto hay dos excepciones que establece el artículo 22 de esta ley. Uno, en lo relativo a las leyes procesales, en la cual se aplicarán las leyes vigentes al momento de promoverse la contienda judicial. En todo caso, en la materia de prueba, debemos distinguir, conforme lo que dispone el artículo 23 de esta ley, entre las leyes procesales sustantivas, o sea, qué medio de prueba se admiten, y las leyes procesales adjetivas, en la cómo debe rendirse la prueba. En cuanto a los medios de prueba admisibles, rige la ley vigente al celebrarse el contrato. En cuanto a la forma de rendir la prueba, en este punto rige la nueva ley. Y en segundo lugar, o sea, la segunda excepción, es lo relativo a las penas que por infracción del contrato imponga las leyes. El incumplimiento se castigará conforme a la ley vigente a la época de la infracción y no del contrato. ¿Ya? Importante saber esto. Ahora, en cuanto a las leyes relativas al procedimiento, de acuerdo al artículo 24 de esta ley, las leyes de procedimiento rigen in actum, tienen efecto inmediato desde su promulgación. Frente a tales normas no cabe hablar de derechos adquiridos. De manera excepcional, por supuesto, los plazos que hubieran empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieran iniciadas se rigen por la ley vigente al tiempo de su iniciación. Así, por ejemplo, el término para contestar la demanda en un juicio ordinario se rige por la ley antigua, si tal plazo estuviera pendiente al dictarse una nueva ley. Y por último, las leyes relativas a la prescripción. El artículo 25 de esta ley se refiere tanto a la prescripción adquisitiva como extintiva. Como concepto, la prescripción es un modo de adquirir el dominio o de extinguir los derechos y obligaciones, de acuerdo al artículo 2492 del Código Civil. En este sentido, el artículo 25 de dicha ley es el prescribente quien elige la ley que debe regir la prescripción alegada. A veces puede resultarle más ventajoso someterse a la ley nueva y en otras ocasiones a la ley antigua. Por ejemplo, si la ley antigua requería 15 años para adquirir por prescripción y la nueva ley solo 10, y al ser promulgada la última, iban transcurriendo 7 años, le conviene optar por la primera, pues le faltarían solo 8 años. Si escoge la segunda, debe esperar 10 años contados desde la promulgación de la nueva ley. Desde el punto de vista de la prescripción extintiva, si la ley antigua establecía que la acción emanada del pagaré a la orden prescribiría en 4 años contados desde el vencimiento de la obligación, y la nueva ley rebaja a 1 año tal plazo, pero al promulgarse la última iban transcurriendo 3 años y 6 meses. Y el acreedor notifica la demanda 9 meses después de haber sido promulgada la nueva ley, en la cual no le convendría al prescribente elegir la nueva ley, sino mantenerse en la antigua ley. En el marco de la antigua ley, la acción cambiaria prescribió 3 meses antes de su notificación. En el marco de la nueva ley, faltarían 3 meses para que dicha acción prescribiera. Y el artículo 26 de esta ley solo se refiere a la prescripción adquisitiva.
no es sino una aplicación del principio de que la posesión, presupuesto de la prescripción, no es un derecho adquirido, sino más bien una mera expectativa. Ahora vamos a hablar de los efectos de la ley en cuanto al territorio. Y en primer lugar vamos a hablar de la territorialidad y extraterritorialidad de las leyes. Los problemas que originan el conflicto de leyes en el espacio giran en torno a dos principios contrapuestos, el territorial y el extraterritorial. Según el principio territorial, las leyes se dictan para un territorio y tienen su límite dentro del mismo. Según el principio extraterritorial, las leyes se dictan para las personas y siguen de estas fuera del territorio nacional. Si el primero de los principios se aplicara estrictamente, el Estado podría exigir el reconocimiento exclusivo de su derecho sobre el territorio que le pertenece, pero no podría pretender que sus normas fueran reconocidas más allá de las fronteras. Si se aplicara en términos absolutos el principio personal, el Estado solo podría legislar para sus nacionales y no podría hacer valer autoridad alguna sobre los extranjeros que residieran en su territorio. Se visualiza, por tanto, que la aplicación extrema de uno u otro principio generaría graves dificultades. Por eso las relaciones sociales y comerciales entre las naciones se hicieron más continuas y regulares, en la cual se comprendió que la ley no podía ser absolutamente personal ni absolutamente territorial, y que resultaba necesario buscar fórmulas de armonía y conciliación entre ambos principios contrapuestos. Y esto ha sido la constante aspiración de los sistemas del derecho internacional privado. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la territorialidad de la ley, en cuanto a las normas que lo establecen, ¿ok? El artículo 14 del Código Civil consagra en nuestro derecho el principio territorial, al disponer que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. Conforme a lo anterior, en principio, salvo excepciones que se van indicando, ¿cierto? Todos los individuos que habitan dentro del territorio nacional, sean chilenos o extranjeros, quedan sometidos a la ley chilena desde el punto de vista de las personas, bienes y actos jurídicos. Dicho principio respecto de los bienes también está consagrado en el artículo 16, inciso primero del Código Civil. El principio de la territorialidad absoluta está presente en varias disposiciones legales. En primer lugar, en lo referente al matrimonio, de acuerdo al artículo 80 de la Ley del Matrimonio Civil, que impone a los que se casaron en el extranjero el cumplimiento de las normas relativas a los impedimentos dirimentes. En segundo lugar, en lo relativo a la sucesión ab intestato, que de acuerdo al artículo 997 del Código Civil, los extranjeros son llamados de la misma manera que los chilenos. Y en el ámbito del derecho penal dispone el artículo 5 del Código del Ramo que la ley penal chilena será obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. Ahora, en cuanto a la excepción al principio de la territorialidad consagrado en el artículo 14 del Código Civil, dicho principio no tiene más excepciones que las siguientes admitidas por el derecho internacional. Primero, los soberanos de un Estado quedan sometidos a sus leyes, donde quiera que se encuentren. Segundo, los agentes diplomáticos acreditados ante un país que están sometidos a las leyes del Estado de las cuales representan. Y por último, los barcos de guerra de naciones extranjeras, aún los hurtos en aguas territoriales chilenas, y las aeronaves militares extranjeras autorizadas para volar en el espacio aéreo chileno, están sometidos a las leyes del Estado al cual pertenecen, tratándose de aquellos actos realizados al interior de las naves o aeronaves. Por ende, por ejemplo, que los tripulantes de un barco de guerra extranjero protagonicen un delito estando desembarcados en un puerto en la cual van a quedar sometidos en este punto a la ley chilena. Igual principio rigen para los barcos y aeronaves militares chilenos en el extranjero. En cuanto a la equiparación de los chilenos y extranjeros, en compensación a las obligaciones del artículo 14 del Código Civil que impone a los extranjeros al someterlos a las leyes chilenas, se le otorga en el artículo 57 del mismo cuerpo legal una franquicia en la cual establece que en lo relativo a la adquisición y al goce de los derechos civiles, la ley no reconoce diferencia entre los chilenos y extranjeros. Hay algunas excepciones a la regla anterior, fundadas más bien en el domicilio antes que en la nacionalidad, como se va a ver pronto en este último punto. Ahora, respecto a la extraterritorialidad de la ley, los casos en que la ley produce efectos fuera del territorio del Estado que las dictan son excepcionales, porque la regla general es que no produzca efectos sino dentro de sus límites.
No obstante, hay casos en que la ley chilena produce efectos fuera del territorio nacional, hipótesis en la cual vamos a hablar de la extraterritorialidad de la ley chilena. Y para abordar este tema hay que distinguirlo entre tres tipos de leyes. Uno, las leyes personales. Dos, las leyes reales. Y por último, las leyes relativas a los contratos. En cuanto a las leyes personales, la extraterritorialidad de la ley chilena, en lo que respecta a las leyes personales, está determinada en el artículo 15 del Código Civil y similar fundamento tiene el artículo 80 de la Ley de Matrimonio Civil. Hay que precisar en este punto de la norma del artículo 15 que no implica en este punto una inconsecuencia con respecto al artículo 14. ¿Por qué? Porque en principio pareciera haberla. Porque mientras el artículo 14 del Código Civil declara que en Chile rige solamente la ley chilena, en la cual equivale a decir que no se acepta la ley personal del extranjero, en el artículo 15 del Código Civil se dispone que la ley personal del chileno rige más allá de las fronteras de nuestro país. Sin embargo, examinando la cuestión de fondo, se ve que no hay tal inconsecuencia. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la ley chilena solo rige en el extranjero para los actos que han de tener efecto en Chile. Y en segundo lugar, no se exige ni se pide a las autoridades extranjeras amparo para la ley chilena para los referidos actos que han de tener efectos en Chile. De tal forma, en caso alguno, se pretende que la ley chilena aplicada tiene que hacerse a través de tribunales extranjeros. En el fundamento del artículo 15 del Código Civil, el legislador chileno quiere evitar que mediante un subterfugio se burlen las leyes nacionales relativas al Estado y la capacidad de las personas y a las relaciones de familia, todas de orden público, ligadas a la constitución misma de la sociedad y en especial a la familia, su núcleo básico. En cuanto a la aplicación restrictiva que tiene el artículo 15 del Código Civil, se constituye una excepción al principio general de la territorialidad, en la cual se aplica restrictivamente solo en los casos en que ella se contempla, y su carácter excepcional queda de manifiesto teniendo presente que solo se refiere a los chilenos, en primer lugar. En segundo lugar, solo hace obligatorias para el chileno que está fuera del país las leyes chilenas relativas al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar actos que haya de tener efectos en Chile y a las obligaciones y derechos que nacen en las relaciones de familia. Las demás leyes chilenas, aunque sean personales, no obligan al chileno que se halla en el extranjero. Y por último, solo se refiere a los actos que hayan de tener efectos en Chile y solo respecto del cónyuge y de parientes chilenos. Vamos a entrar a analizar en primer lugar el artículo 15, número 1 del Código Civil, que señala que el acto ejecutado por un chileno en el extranjero está sujeto a la ley chilena en cuanto a su estado y capacidad. Si ese acto va a producir efecto en Chile, estas quedan sujetas a las leyes chilenas. En caso contrario, se rige por las leyes del país en que el acto se realiza. Un acto produce efecto en Chile cuando los derechos y obligaciones que origina se hace valer e intentan cumplirse en Chile. Por ejemplo, en cuanto a la capacidad, si un chileno de 17 años, domiciliado en Panamá, donde la mayoría de edad fue adquirida a los 16, vende un bien raíz ubicado en Chile, tal compra-venta adolecerá en nuestro país de nulidad relativa, a menos que el vendedor hubiera actuado representado o autorizado. En Panamá, en todo caso, el acto es válido. De igual forma, en cuanto al estado de una persona, por ejemplo, un chileno de solo 13 años de edad contrae matrimonio en Arabia Saudita, donde los varones pueden celebrar el contrato a partir de los 12 años. En este punto el matrimonio adolecerá de nulidad en Chile. El mismo principio se recoge en la ley del matrimonio civil en el artículo 80 y en los artículos 4 y 7 del mismo cuerpo legal, o sea, de la misma ley de matrimonio civil. En cuanto al análisis del artículo 15, número 2 del Código Civil, esta disposición tiene por objeto proteger a la familia chilena. Los chilenos domiciliados o residentes en el extranjero quedan sometidos a la ley chilena en lo que respecta a las relaciones de familia, a los derechos que emanen de las tales relaciones de familia, en la cual solo puede reclamarse por los parientes y el cónyuge chilenos. Está directamente ligada con esta disposición la norma del artículo 998 del Código Civil. La regla general respecto a las sucesiones es que éstas se reglan por las leyes del último domicilio del causante. Pero como las leyes chilenas protegen siempre a los parientes chilenos, han establecido que si una sucesión abierta en el extranjero tiene el causante bienes en Chile,
En estos deberá adjudicarse el total de lo que corresponda a los herederos chilenos, quienes tendrán los mismos derechos que las leyes chilenas la acuerdan en las sucesiones abiertas en Chile. En este punto regirá al respecto el artículo 149 del Código Orgánico de Tribunales, que dispone que cuando una sucesión se abra en el extranjero y comprenda bienes situados en Chile, la posesión efectiva de la herencia deberá pedirse ante el juez del lugar que tuvo el causante su último domicilio en Chile, o en el domicilio del país que la pida hacia el que no lo hubiere tenido. Este juez será también competente para conocer de la apertura y publicación del testamento. En este punto, el artículo 998 del Código Civil está ubicado entre las reglas de la sucesión ab intestatum y comienza diciendo, en la sucesión ab intestato de un extranjero, pero de acuerdo con la unanimidad de la doctrina, este precepto debe aplicarse por la analogía de las sucesiones testamentarias en lo que respecta a las asignaciones forzosas de los sucesores chilenos, porque existen las mismas razones de protección en una y otra sucesión. Por ejemplo, si un argentino muere en Argentina, en donde existe libertad absoluta para testar, y dicho argentino tenía dos hijos, uno argentino y el otro chileno, y al morir el causante deja un testamento en el cual instituye como único heredero a su hijo argentino, ya ha dejado bienes en Chile, el hijo chileno tiene derecho a pedir que se le adjudique en esos bienes todo lo que según la ley chilena deberá percibir a título de legítima, dado su carácter de asignatario forzoso. ¿Ok? En cuanto a las leyes reales, solo que se refieren directamente a los bienes y solo de un modo accidental y accesorio a las personas. El principio general, basado en la territorialidad, es que los bienes situados en Chile se rigen por la ley chilena de acuerdo al artículo 16 del Código Civil. No se toma en consideración para determinar cuál es la ley aplicable a un bien situado en Chile, la nacionalidad del propietario, sino que exclusivamente es del lugar de la ubicación. Y a contrario censu, se desprende del artículo 16.1 del Código Civil que los bienes situados en el extranjero no están sujetas a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean chilenos y residan en el territorio nacional. En cuanto a las excepciones del principio anterior, en primer lugar, la del artículo 16, número 2, ¿cierto? Que dice que la regla de este artículo 16 se entiende sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en el extranjero, que esto implica que no obstante estar situados los bienes en Chile, las estipulaciones contractuales que a ellos se refieren están otorgadas válidamente en el extranjero, en la cual tendrán pleno valor y efecto en Chile. Y el artículo 16, número 3, contiene una contraexcepción que nos devuelve al principio general del inciso primero, como veremos. Sigamos viendo. En segundo lugar, la del artículo 955 del Código Civil. En efecto, de acuerdo al inciso primero del artículo 16 del Código Civil, dado que los bienes situados en Chile están sujetos a la ley chilena, la manera de adquirir dichos bienes también ha de ser conforme a nuestra ley. Sin embargo, el artículo 955 dice que la sucesión, que su modo de adquirir, se regla por la ley del último domicilio del causante, de suerte de que si fallece teniendo su último domicilio en el extranjero, se regirá por la ley del país en el cual tenía su último domicilio, esto es sin perjuicio que en lo relativo a los bienes que se encuentren en Chile regirán por el artículo 149 del Código Orgánico de Tribunales. Y también opera una contraexcepción, que nos devuelve a la regla general del artículo 16.1, en la cual se refiere a la contienda en el artículo 998 ya visto respecto a los cónyuges y parientes chilenos. Y lo vamos a visualizar con un ejemplo. Si un alemán falleció en Berlín y teniendo su último domicilio en dicha ciudad, deja bienes en Chile. En principio, según la regla general del 16.1, la sucesión de sus bienes deberán regirse por la ley chilena, pero en virtud del artículo 955 corresponderá aplicar la ley alemana, la del último domicilio, o sea, en Berlín. Con todo, si hay chilenos con derecho a herencia o alimentos, sus derechos se arreglan por las leyes chilenas y podrán solicitar que se les adjudique el total de lo que corresponde de los bienes situados en Chile, solicitando incluso en nuestro país la posesión efectiva de la herencia en lo tocante de estos bienes. Ahora, respecto a las leyes relativas a los actos y contratos, para determinar la ley
por la que rige un acto jurídico ejecutado en el extranjero, debemos distinguir entre los requisitos internos o de fondo y los requisitos externos o de forma. Son requisitos de fondo la voluntad, la capacidad, el objeto y la causa del acto o contrato. Son requisitos externos o de forma, en cambio, lo que se relacionan con la manera de hacer constar fehacientemente la existencia del acto jurídico, por ejemplo, la escritura pública en la compraventa de bienes raíces. Respecto a la ley que rige la forma de los actos jurídicos se rigen por la ley del lugar en que hayan sido ejecutados o celebrados, cualquiera que sea la legislación del país en que ha de producir sus efectos, según el principio lex locus rei actum, principio universal del derecho consagrado entre nosotros en el artículo 17 del Código Civil. Y también en el artículo 1027 del Código Civil respecto al testamento y en el artículo 80 de la ley del matrimonio civil. La jurisprudencia en este punto ha declarado que este principio es de carácter general, en la cual se refiere a todo acto, contrato, todo instrumento, sea público o privado. Este precepto no es obligatorio en la legislación chilena, sino es facultativa. Es decir, los chilenos en el extranjero pueden sujetarse a las leyes chilenas para realizar los actos que hayan de surtir efecto en Chile, acudiendo a los funcionarios diplomáticos o consulares que estén autorizados para desempeñar en estos casos las funciones de ministro de fe. Ahora, en cuanto a los requisitos necesarios para que un instrumento público otorgado en el extranjero tenga validez en Chile. En primer lugar, se requiere que haya sido extendido con las formalidades prescritas por la ley del país en que se otorgó. Y en segundo lugar, que se pruebe la autenticidad conforme a las normas establecidas del Código de Procedimiento Civil. La autenticidad de los documentos públicos se refiere al hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la manera en que los respectivos instrumentos se expresen. La autenticidad de estos instrumentos públicos se prueba en la forma que establece el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, o sea, a través de la legalización. La excepción al principio lex locus regit actum, este principio tiene una excepción en el artículo 1027 del Código Civil, que solo reconoce validez a los testamentos otorgados en país extranjero cuando fueren escritos. No se reconoce validez en Chile al testamento verbal otorgado en otro país, cualquiera que sea el valor que las leyes de ese país le atribuyere. ¿Ok? Por ejemplo, en la práctica, la hipoteca debe constar por escritura pública, porque si no, el conservador de bienes raíces no lo va a inscribir, porque la ley extranjera acepta un instrumento privado. Ahora vamos a ver los casos en que la escritura privada no vale como prueba en Chile. De acuerdo al artículo 18 del Código Civil, en relación con el artículo 1701 del mismo cuerpo legal, cabe recordar que tratándose de actos solemnes, la ley considera que no hay manifestación de la voluntad si no se cumple con las formalidades por ella exigidas. Así, en el contrato de compraventa de bienes raíces es solemne, porque debe otorgarse por escritura pública. Igual cosa respecto de la hipoteca. Estos actos no existen jurídicamente mientras no se realice la solemnidad, y siendo así, es evidente que no se podrá probarse su existencia por medio alguno que no sea la escritura pública. En este punto se entiende la conexión existe entre los artículos 1701 y el 18 del Código Civil. Cabe señalar que el último se aplica a los chilenos y extranjeros porque se refiere a los actos que van a producir efectos en Chile, y en nuestro país solo rige en este punto la ley chilena. Todo extranjero que fuera de Chile ejecute un acto que haya de tener efecto en nuestro país y que sigue nuestras leyes, debe otorgarse por escritura pública y debe tener en claro que su acto no valdrá en Chile si no cumple con este requisito, aun cuando las leyes del país en que el acto se realiza no exijan dicha solemnidad. Lo anterior puede parecer contradictorio con el principio lex locus rei actum, reconocido en el artículo 17 del Código Civil. Pero en verdad no hay tal contradicción, porque a lo atendido en el inciso final del artículo 16, que establece que los efectos de un contrato celebrado en el extranjero para cumplirse en Chile debe sujetarse a nuestras leyes chilenas. En general, hay que entenderlo por efectos de un contrato los derechos y obligaciones originados del mismo. Y en tal contexto, uno de los efectos del contrato es su prueba, en este caso por escritura pública.
De manera que el artículo 18 del Código Civil es una consecuencia del inciso final del artículo 16 de la misma. Y por último, la ley que rige los requisitos internos del acto o contrato. Por regla general, los requisitos internos, al igual que los externos, se rigen por la ley del país en que el acto o contrato se ejecute o celebra. Pero como estos requisitos miran por una parte el estado y capacidad de las personas y por otra parte los bienes, debemos tener presente lo dicho respecto a las leyes personales y reales y considerar de igual forma si el acto jurídico producirá o no su efecto en Chile. El problema solo se planteará si tal efecto se produce en Chile, caso en el cual debemos distinguir entre el chileno y el extranjero en cuanto al estado y capacidad, de acuerdo al artículo 15 del Código Civil, en la cual el primero debe sujetarse a nuestra ley, mientras que el segundo a la ley del país en que el acto o contrato se ejecutó o celebró.